Crítica experimental de cine, colombiano, experimental, crítica de cine, colombiano, fan y video amantes del cine, colombiano, amantes del cine, crítica, amantes crítica del de cine cine. y video experimental colombiano, crítica de cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental. Muy buenos días, tardes y noches a quienes nos escuchan. Estamos en nuestro segundo episodio de esta temporada del podcast de la Fanzine, que se ha denominado Desconfiar de la crítica, miradas latinoamericanas. Les recordamos que todo este segundo semestre del año 2024 vamos a estar acompañados de diferentes agentes de la cinematografía que nos van a ayudar a conversar un poco sobre cuál es el devenir de la crítica en nuestra región latinoamericana. Hoy tenemos una invitada de lujo, una gran invitada, comunicadora social, investigadora, crítica de cine y directora de la revista especializada Desis Film desde Perú, Mónica Delgado. Mónica, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a la Fanzine. Muchas gracias a ti, Laura, por esta invitación y por este nuevo espacio que también veo. Me estaba llegando los correos, estaba atenta a lo que vienen realizando en estos meses. Muchísimas gracias por eso, por estar atentas a este espacio emergente. Y bueno, Mónica, pues empecemos un poco desde el principio. Yo quisiera que nos cuentes cómo te encuentras tú con la crítica de cine, cómo se da esta relación tuya con este oficio. Nace desde el periodismo, digamos que fue un acercamiento desde la escritura. De profesión soy comunicadora social y mi interés surge desde antes que me pusiera a estudiar periodismo, comunicación, y también nace de una particular cinefilia, digamos. Desde niña veía películas todo el tiempo, iba al cine, digamos, porque en esas épocas, en los años 80, mis padres trabajaban y a veces veían como factible que me vaya al cine a ver películas mientras ellos hacían cosas en la tarde, mientras trabajaban o tenían otras cosas que hacer. Y así vi muchas películas, algunas de ellas inapropiadas para mi edad. Así que a partir de eso es que me interesó un poco comentar las películas, ¿no? Y así fue como nace esta afición. Y como me interesaba hacer periodismo cultural, me dediqué desde muy joven a escribir y por fortuna, digamos que algunos de mis docentes que tuve en la universidad trabajaban en medios y un poco a partir de ese nexo, ¿no? Académico, estudiantil, profesional, es que me llamaron, ¿no? Cuando ellos tenían la posibilidad de contratar personas, un poco vieron mi perfil, me convocaron para... primero como practicante, obviamente, y luego como colaboradora, y así fue que tuve mi primera columna de crítica cuando yo era muy joven, tenía 20 años, y tenía una columna que escribía, obviamente, sobre cartelera, ¿no? Porque era un diario de circulación nacional y escribía sobre lo que pasaba en los multicines, en esa época cuando recién se estaban lanzando los multicines, y eso fue a finales de los 90. Ya, Mónica, desde los 90 entonces estás en este ejercicio. ¿Y cómo llegas a Desis Film? Sí, la experiencia de Desis fue muy posterior. La primera edición la sacamos como entre 2011 y 2012. Ya hemos cumplido 12 años. Y también surge de ámbitos cinéfilos. En esas épocas habían redes de cinéfilos internacionales, donde uno podía compartir espacios por chats, por grupos, ¿no? Así como esos grupitos que habían antes, donde nadie se conoce y compartía temas tipo foros, ¿no? Y es allí que surge la posibilidad de hacer una revista, ¿no? ¿Quieres hacer? Hay que hacer. Fue algo muy, muy espontáneo. Y desde Perú, junto con José Sarmiento, decidimos sacar, ¿no? Hay que hacer una edición y así fue como surge. Primero como una revista tipo dossier, donde se sacaran números trimestrales, ¿no? Tópicos que consensuáramos con el grupo de colegas, algunos de ellos a partir de hacían crítica, otros eran cineastas, realizadores, realizadoras, algunos eran artistas, visuales,
Y a partir de ese interés por el cine es que empezamos a escribir. En esa época la revista era bilingüe y se escribía en español y en inglés. Y la mayoría de colaboradores era pues de Europa o de Asia o de Estados Unidos, también de América Latina. Y fuimos armando un grupo, digamos, multinacional, ¿no? Pero en los últimos años eso se fue depurando, digamos, digo depuración porque la misma exigencia de las redes, muchos se quejaban de que fuera bilingüe, que por qué no lo hacíamos en español solamente, o que por qué no abordamos más cine latinoamericano. Entonces poco a poco se fue modificando de acuerdo a nuestros lectores y lectoras, y fuimos definiendo a lo largo de estos años como un perfil, ¿no? Y por eso también fuimos afinando, digamos, ese interés en el cine experimental, en el cine independiente, en un tipo de cine autogestionado o de productoras muy pequeñas, y sobre todo óperas prima y cortometrajes, ¿no? Escribimos bastante sobre cortometraje, nos interesa bastante como formato, como medio de creatividad, ¿no? Y un poco surge así, ¿no? Digamos, de una manera muy espontánea, y poco a poco con las demandas, que, bueno, digo demandas porque en realidad es muy pequeño el circuito de lectura, digamos, ¿no? No escribimos usualmente sobre películas de cartelera o películas muy taquilleras porque hay otros espacios para ello, pero sí hemos definido y tenemos una idea, ¿no? Del perfil también de lector interesado en los textos de This Is Film. Sí, hay una serie de elementos que son muy característicos de This Is Film que nos parece que llaman pues nuestra atención. Inicialmente, This Is Film, como nos cuentas, ¿no? que surge más o menos hace 12 años en el Perú, pues hace alusión a esta obra de los años 50 de Stan Brakhage, y de entrada pues allí nos pone un poco a dialogar con cierto tipo de cine, ¿no? Como nos decías ahora, cine experimental, independiente, incluso cortometrajes, que es un formato que muchas veces la crítica no tiene en cuenta, además con una visión internacional, que era una postura pues bastante diciente en su momento, no responde a cartelera, lo cual también pues es digamos que especial, y nos llama mucho la atención el manifiesto que plantean ustedes allí en la página web, donde se habla de This Is Film como un laboratorio vivo. Todos estos elementos que nos hacen pensar un poco en que se enuncia desde ciertas márgenes, y entonces en que hay cierta desconfianza de la crítica, que es la temática pues de esta segunda temporada de nuestro podcast, nos lleva a preguntar un poco de qué manera se concibe la crítica en This Is Film. Sí, digamos que no es que hayamos consensuado, ¿no? Entre todas las personas que colaboran, que escriben en la revista, una idea de la crítica, pero se intuye, ¿no? Se intuye esa idea en la medida de que para nosotros la crítica, por un lado, ya que nos estamos escribiendo sobre películas no tan conocidas, o estamos escribiendo sobre películas que recién se estrenan en festivales o en muestras, o de repente nos envían el link de determinada muestra en una galería, etcétera, o de alguna película que esté en un circuito alternativo. Digamos que hay una intención de, por un lado, ¿no? de compartir, de visibilizar la obra, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La necesidad de que la crítica sea una herramienta para visibilizar determinadas obras, que en otros espacios están en desventaja. Segundo, determinar que la crítica es un puente, es decir, no nos interesa un tipo de crítica cancelatoria, ni a modo de jueces, si es buena o mala la obra. Nos interesa que el lector o la lectora la descubra. Digamos que las películas sobre las cuales escribimos, varias de ellas no están a disposición, pero lo van a estar, ¿no? Digamos que a veces nos preguntan, escribes, pero ¿dónde veo? ¿No? ¿Dónde está esa película? Entonces siempre respondemos, ¿no? No se desespere, que ya está, porque los circuitos de todas formas se dan,
ya sea en presencial, aquí en Lima, en varios festivales que hay aquí, en festivales de experimental también que colocan obras online, o asequible por diversas plataformas online también, ¿no? Que no va a depender también de los formatos de las obras experimentales, ¿no? Pero en primera instancia es eso, ¿no? La visibilidad, establecer un puente entre la obra y los lectores, ¿no? Lanzar algunos indicios que nos aproximen a aquello que los realizadores hayan querido transmitir o que nos han despertado a nosotras como una posibilidad de comprender esa obra. Y tercero, tiene que ver con un aspecto también de posición, ¿no? Ya hacer críticas sobre películas experimentales, sobre películas independientes, óperas primas y cortometrajes, como lo mencioné, ya es una posición que tenemos en torno a lo que debería ser la crítica, más aún ahora que hay muchos espacios, hay todo un tema con las redes sociales, con los influencers, ¿no? Entonces digamos que sí nos interesa mantener a modo de resistencia, ¿no? Incluso es la defensa de la escritura, ¿no? Es decir, si bien hacemos videoensayos o también lo extendemos, por ejemplo, el trabajo curatorial, la crítica como una posibilidad de establecer estas lecturas desde la curaduría, desde un tipo de relacionamiento con obras de cineastas, por ejemplo, estamos preparando una publicación, ¿no? Entonces, lo vemos desde esa manera, ¿no? Desde como algo, por un lado, que puede ser flexible a otros formatos, pero a pesar de ello creemos en el poder de la escritura, ¿no? En que la crítica necesita un espacio de detenimiento, no sé si de suspensión, pero sí nos interesa que el lector pueda leer, ¿no? Pueda leer y encontrarse ahí con un texto que le puede aproximar a una obra que va a venir, o una obra que ya existe, que está surgiendo, me refiero, o que ya se ha visto, ¿no? Porque esa es una de las grandes barreras que tenemos, ¿no? De que comentamos películas que están surgiendo, películas que han tenido un estreno reciente, ¿no? Está en esa lógica el modo en que conseguimos la crítica, ¿no? Sí, pensando un poco en esto que nos cuentas y escudriñando sobre tu obra, sobre otras entrevistas que has dado en diferentes espacios, quisiéramos preguntarte cuáles consideras tú que son los márgenes de acción en términos políticos y socioculturales de la crítica de cine. Sí, bueno, desde mi experiencia aquí en Perú, el entorno de la crítica y la cinefilia, porque digamos que son aspectos que siempre han estado de la mano, o aparentemente han estado de la mano, ¿no? Siempre ha sido un territorio masculino, ¿no? En el caso de Perú ha habido revistas emblemáticas, como Hablemos de Cine, una revista histórica latinoamericana, surgida aquí en los años 60, y de alguna manera ese tipo de crítica marcada también por modos de comprender la obra audiovisual, ¿no? Es decir, centrarse de repente solamente en un apartado estético, ¿no? Solamente comprender la obra dentro de sus propios márgenes, ¿no? Que no está mal, es un tipo de posibilidad crítica, ¿no? Pero creo yo que una de esos elementos que he detectado a lo largo de mi labor escribiendo es justamente, por un lado, ese componente de género. No ha sido fácil de alguna manera, sobre todo a los inicios, hacer crítica y comentar películas porque había todo un aparato masculinizado, ¿no? Donde las mujeres no tenían, digamos, la oportunidad. Además, porque las mujeres sí tienen una visión, por ejemplo, en el cine peruano o en las películas que se analizaban, ¿no? Tanto en Decifil como otros espacios donde he ejercido la crítica, me ha interesado, por ejemplo, abordar temas que aquí la crítica no abordaba, ¿no? Temas, por ejemplo, de racismo en las películas, o temáticas que uno podría verlo desde un tipo de interseccionalidad, es decir, quiénes hacen las películas, desde qué lugares hacen determinadas obras, quiénes son esos sujetos o sujetas que están siendo explorados, algunos cosificados, objetivizados,
Y el cine peruano, como muchas de las cinematografías latinoamericanas, tiene bastante de eso, ¿no? Desde cineastas que a veces depredan determinados imaginarios. Y eso siempre me ha interesado, ¿no? Y lo he escrito, y eso definitivamente no gusta, no es amable. No es lo que debería ser una crítica, que debería ser centrada solamente en la obra, en la película, ¿no? Critícame la puesta en escena, la iluminación, la foto, ¿no? Los otros temas no son cinematográficos, ¿no? No son propios de una película. Y eso es interesante porque también pasa con el cine experimental, o sea, pasa con cualquier obra audiovisual que está inmersa definitivamente en determinado circuito, ¿no? Entonces creo que eso sería, digamos, lo que se busca de alguna manera confrontar desde la crítica, ¿no? Que se entienda como una práctica más compleja, ¿no? Que no solamente va a ir directo a la obra, sino también a los contextos en que se produce la obra, ¿no? Y eso creo que acerca la crítica también a un análisis de los procesos. En mi caso, por ejemplo, me ha interesado mucho comentar sobre cine peruano, no sobre las obras en sí, sino sobre los procesos de las políticas públicas para el cine, de las políticas que implica el acceso a las personas a las películas peruanas, las limitaciones que existen en cuanto a fondos. Ha habido hace poco, bueno, se viene dando en Perú toda una discusión sobre una ley de cine que quiere dar el Congreso, que es un Congreso muy conservador, ¿no? Y quiere intervenir un poco con cláusulas censoras de las temáticas de las películas. Entonces, eso no puede estar apartado de la crítica, ¿no? No puede estar apartado de las personas que trabajan también en esos limbos, ¿no? En mi caso desde la docencia y la crítica, o también desde los proyectos que tengo de curaduría con crítica o de investigación con crítica, ¿no? Va liado, creo, y un poco esa es una marca, digamos, que tanto con la gente que colabora en Decifil hemos querido un poco plasmar, ¿no? Esa intención de hablar también de aquello que no se habla mucho, ¿no? Existe como una visión que se distancia un poco, como nos decías ya, de ese debería ser, de ese deber ser de la crítica, que ha sido una construcción que se ha dado pues a lo largo de la historia, que ha creado como unos ciertos cánones o estándares, y de repente esta distancia que toma Decifil y en particular esto que nos cuentas tú, Mónica, es más cercana a una especie de activismo, donde se pone en discusión también estas condiciones concretas en las que se hace cine, en las que se distribuye y en las que se ve cine desde diferentes ámbitos, como nos lo decías ya, problemas desde la legalidad, desde la cuestión actitudinal en la que los diferentes agentes se posicionan frente al cine, el feminismo mismo que nos provee permanentemente de nuevos vocabularios, de nuevas preguntas. ¿Cómo ha sido la recepción de este tipo de crítica activista que está rompiendo un poco con ese deber ser en el Perú, ya pues en relación con este proyecto de Decifil? Sí, lo gobierna, digamos, desde esta perspectiva un poco lo paradójico, ¿no? Es decir, yo he percibido, no solamente yo, sino varias personas de Decifil, en este caso, por ejemplo, José Sarmiento u otras personas que han colaborado con nosotros, que hay una valoración más desde afuera que desde acá adentro, ¿no? La mayoría de, digamos, de propuestas incluso curatoriales o para hacer cosas con Decifil, por ejemplo, festivales o muestras que nos escriben para tener un trabajo coordinado, para Q&As, para determinadas cosas que pueden surgir, incluso esta publicación que estamos haciendo con Marc Hurtado, este artista francés, surgen por iniciativas de personas de afuera que nos escriben y nos proponen, o nosotros también coordinamos, ¿no? Pero en Perú es un poco más, hay mucha resistencia. Al principio Decifil fue visto como un medio snob, ¿no? Como un medio muy petulante por el hecho de que escribíamos sobre películas experimentales, ¿no?
que por qué no escribía sobre películas de Puno, ¿no? O películas de regiones andinas, ¿no? Entonces, había ese tipo de críticas, ¿no? O por qué estaba en inglés, ¿no? Porque, o sea, como si el hecho en el siglo XXI, digamos, de dinamizar contenidos siguiendo una lógica distinta. No creemos, digamos, en esta barrera territorial, ¿no? O sea, la revista es de Perú y tienes que escribir solamente de Perú y nada más, porque si no, no valen, ¿no? Esto nos parecía totalmente conservador y además muy cerrado, ¿no? En la medida de que queríamos también hacer algo que simplemente nos gustaba, ¿no? Entonces, con el tiempo fuimos comprobando que en Perú se hacía bastante experimental, ¿no? Y también Desisfilm fue una plataforma que ayudó también de alguna manera a visibilizar y a establecer redes. Y se visibilizaron muchos cineastas de afuera que luego venían aquí a festivales posteriormente a dar talleres, a hacer muestras. Entonces era una conexión interesante, ¿no? Era como establecer estas redes propias del mundo actual, de las redes sociales, de este rompimiento de barreras territoriales. Era lógico, ¿no? Entonces, por un lado fue todo ese conflicto, digamos, ¿no? Entonces, en Perú siempre se vio Desisfilm como, por un tiempo, ¿no? Por un tiempo como elitistas, como snobs. Cuando yo afirmaba que, pues, que tú en internet puedes encontrar, pues, todos los trabajos de Stan Brakhage, por ejemplo, ¿no? Están ahí, bueno, no todos, no todas las 400 y tantas, pero uno puede buscar y encontrar películas mucho más que una película quizás más convencionada de cartelera porque están supeditadas a determinados derechos de autor, ¿no? Pero yo creía que el cine experimental estaba muy cerca, uno podía conseguir filmografías enteras en YouTube incluso, ¿no? YouTube, que es una plataforma muy popular, muy masiva, pero ahí hay mucho experimental. Entonces yo decía, ¿qué más experimental? Que yo busque una película en YouTube y a un clic, o ir a un cine a ver la última de Marvel pagando $15, ¿no? En promedio $10 salen las entradas aquí, 30 soles vale ir al cine. Entonces, ¿qué es más elitista? ¿No? Entonces, un poco me parece absurdo, ¿no? Ese tipo de criterios un poco que quizás se podían medir la cultura hace más de 70 años, ¿no? En esta cuestión de la alta y baja cultura, ¿no? No podía, digamos, situarse en esa lógica y era comprensible, pero no en el siglo XXI, ¿no? Parecía muy, muy mala leche. Y así fue por mucho tiempo, ¿no? Pero después también hemos ido enfocándonos en cine latinoamericano, en el cine experimental latinoamericano, y también porque hemos visto de que siempre van a haber esas resistencias, ¿no? Creo que cualquier publicación las puede tener, pero hemos seguido, ¿no? Digamos, y creo que vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque muchos nos dicen, ¿por qué no sacas otras posibilidades, un programa en YouTube, ¿no? Pero no, o sea, no, nosotros confiamos en seguir escribiendo, ¿no? Digamos, como un reto también, ¿no? Porque sé que probablemente voy a tener que o vamos a tener que regularnos de acuerdo a determinados criterios que los propios lectores y lectoras nos vayan diciendo, ¿no? A partir de su acercamiento a la revista, ¿no? Sí, es muy particular esto que nos cuentas porque es curioso, ¿no? Cómo hay esta distancia con primero escribir en otro idioma y poner la mirada sobre obras a nivel global, como un poco regionalizando el cine y la crítica de cine, una visión un poco chata del mundo que pues nos contabas. Desisfilm surge de estos intercambios que se dan en lo digital, en el mundo de diferentes redes digitales, y pensar que todavía hay esta visión que dice no, hay que escribir única y exclusivamente sobre lo que sucede en territorio. Es muy particular y me llama mucho la atención lo que nos dices sobre qué es realmente elitista, si escribir sobre algo que digamos está más disponible en estas redes que sobre algo a lo que acceden realmente muy pocas personas.
que es pues el cine en cartelera. Aquí en Colombia también es costoso ir a cine, y las programadoras pues tienen esta política que además ya tienen como la programación hasta fin de año de lo que va a pasar en salas, ¿no? No hay curiosidad allí. Te cuento, nosotras lanzamos hace poco un ciclo Pioneras del Cine Experimental porque hicimos un curso de cine experimental, de historia del cine experimental, y de los 35 autores solo hubo 2 mujeres. Entonces inmediatamente hay el malestar y el dolor de estómago. Y empezamos a buscar en internet, y efectivamente en internet ha sido como nuestra fuente, y hemos encontrado un montón de mujeres. Llevamos más o menos 12 mujeres, digamos, identificadas, de las cuales se puede ver algo de su obra, de las cuales se puede encontrar, digamos, cierto tipo de información que ha sido pues importante para divulgarla. Entonces, en efecto, nos sentimos muy identificadas con esto que nos dices de qué es más elitista y realmente cómo podemos usar estas redes a nuestro favor. Quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que son las especificidades, las singularidades de escribir sobre cine experimental en relación a esta escritura que es un poco más masiva del cine de cartelera, del cine comercial? Sí, eso también ha sido como un desafío en la medida de que evidentemente yo no veía cine experimental hace 25 años atrás, ¿no? Esto empezó probablemente también con determinado influjo de otros críticos, ¿no? Me topaba con algunos textos, por ejemplo, de Manny Farber hablando de Weblen, de Michael Snow, ¿no? Entonces decía, wow, ¿qué es esto? ¿No? Me interesaba un poco desde la crítica, es que me acerco yo al trabajo experimental, ¿no? Porque claro, si nos situamos 20 años atrás o 15 años atrás, que no había tanta difusión de cine experimental como lo hemos mencionado hace un ratito, que uno puede encontrar buscando, uno encuentra en muchos archivos gratuitos, incluso hace poco en Desis Film, un cineasta chileno, Francisco Rojas, nos compartió un texto sobre una muestra de Ken Jacob, que tenía no sé cuántos trabajos, que estaba online, disponible, ¿no? Y creo que hasta ahora sigue disponible. Entonces, claro, uno dice que qué interesante, ¿no? Esta facilidad que uno puede encontrar trabajos de este tipo. Y efectivamente yo me acerqué a textos de Nicole Brenes, que es esta crítica francesa, investigadora, ¿no?, de cine también, con sus textos. Decía, qué interesante, ¿no? Entonces, a partir de esos textos yo empecé a buscar las películas y adentrarme un poco más también a la experiencia experimental, también desde un tipo también de fetichismo, ¿no? Me interesaba cómo se había hecho este cine en analógico, ¿no? O cómo se seguía haciendo, ¿no? Un tipo también de excitement en torno al cine, a partir también de mecas y otros cineastas afines a todas las experiencias experimentales. Entonces un poco fue así. Y claro, el reto era cómo yo me acerco a las obras experimentales, ¿no? Cómo escribo de algo que no tiene definitivamente una lógica de una narración convencional, ¿no? Una narración fílmica convencional, ¿no? Aparentemente no hay personajes, aparentemente, bueno, hay muchas películas que son silentes, hay películas que trabajan solamente con texturas, con formas que son muy abstractas. Entonces ahí era un reto, ¿no? Era un reto un poco cómo escribo de esto, ¿no? Y eso también creo que es un reto para los propios cineastas, obviamente. He visto también a partir de esa lectura de cómo hablo del experimental, me sitúo a partir de lo que mencionaba Manny Farber en un texto, ¿no? Él cuando analiza este texto que te menciono de Weflen, él dice, ¿no? La luz es un personaje, el ritmo es un personaje, ¿no? Los colores son personajes. Entonces dije, bueno, sí hay una forma de analizarlo, ¿no? Entonces quizás se basa un poco más, a diferencia de otra crítica que yo tengo que hablar, por ejemplo, si veo una película de Lanthimos, tengo que hablar de su trama, definitivamente. Tengo que empezar con la historia de la película, habla de esto, ¿no? Sobre esta historia, de unos personajes, alguien muere, no sé, ¿no?
pero en experimental no te enfrentas a eso, ¿no? Entonces, un poco en esa lógica, leyendo a Manny Farber, dije, bueno, voy a empezar a pensar en estructuras, ¿no? En estos montajes, ¿no? Y también buscar información también de quiénes son los realizadores, de dónde salen, cuáles son sus fascinaciones, qué encuentro, y a veces me era imposible detenerme solamente en una sola obra y tenía que buscar las demás de esas cineastas o cineastas y ver, ya, aquí hay cosas de aquí, hay cosas de acá, y un poco establecer esas correspondencias, porque sí es un modo de ser crítica un poco distinto, ¿no? A veces uno lo tiene que asociar con la poesía, lo tiene que asociar con la música, ¿no? Por ejemplo, hace poco hice un texto sobre el S8, sobre unos cortometrajes latinoamericanos, y veía que hablaban de cosas que yo no conocía con relación al neocolonialismo, a la esclavitud en Brasil, y tuve que leer varias cosas. Y eso me parece fascinante, ¿no? Que te pongan un reto de ir más allá con relación a esas formas, a esas miradas, ¿no? Que trae el cine experimental, ¿no? Y un poco fue ese modo, ¿no? Que adquirió en el camino, ¿no? De cómo me acerco a estas obras. Y también está lo experiencial, ¿no? Es decir, si uno ve una obra, si tiene la oportunidad de ver una obra en una sala, con la proyección, con los cineastas, ahí hay algo importante, ¿no? Que no se debe omitir, creo yo, ¿no? Algo que dijeron, o la experiencia misma de conectarse con esa película en ese lugar, ¿no? Tiene que haber algo ahí diferente, ¿no? Y cuando asisto a ese tipo de funciones trato de hacerlo lo más fiel posible a esa experiencia que yo viví, ¿no? De transmitir esa experiencia. Sí, mira que te escucho y me haces pensar en una cita de este crítico francés Jean Duchet, y quisiera compartirla a ver qué surge pues de ella. Dice: la crítica, como el arte de amar, es también a la vez el arte de experimentar y el arte de saber construir a partir de lo que se ha experimentado. Entonces siento al escucharte, claro, como que hay un deslindarse de ciertos cánones, pero también al hablarnos de escribir sobre experimental, hay unas experiencias particulares que se han generado en ti en ese proceso. ¿Cómo se experimenta con la crítica? Totalmente, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de ir al S8 y hubo una film performance de un dúo de Ojo Boca, y ellos usaban determinados ritmos sonoros, ¿no? A modo de mantras, y yo sentía que me afectó bastante la experiencia, me afectó mucho, en la medida de que sí fue como un proceso muy subjetivo, ¿no? Entonces, cuando después tuve la oportunidad de entrevistarlos, a los dos artistas, cineastas, me dijeron, ¿no? Que ellos se basaban en algunos textos de hipnosis de inicio del siglo, de finales del siglo XIX, ¿no? Inicio del siglo XX, y que ellos habían utilizado determinados como dispositivos, ¿no? Sonoros para recrear estas hipnosis, ¿no? Y yo digo, ¿qué? Están experimentando conmigo. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, me refiero de que no puede ser la experiencia cinematográfica tal cual suele ser en multicine, ¿no? En multicine uno está sometido a un tráiler al inicio, ¿no? A un tráiler, a determinadas formas sociales, digamos, ¿no? En cambio, en otro tipo de cine, y bueno, yo también puedo vivir una experiencia experimental, digamos, viendo una película de Spielberg en una sala de cine, ¿no? No tiene que ver con eso en sí, pero sí creo que hay espacios donde uno genera propiamente la conexión con esa obra, ¿no? Hace unos días hace unas semanas leí un texto de Valentina, esta crítica colombiana, y Valentina ponía que ella se había dormido en una función, ¿no? En una película X, no recuerdo cuál, y que ella asumía también eso como parte del proceso de la película, ¿no? Porque y me ha pasado, ¿no? Uno a veces está dormido
de ver la típica que estás viendo una película y por momentos te duermes, y por momentos te despiertas y uno no sabe dónde está la película, pero sientes que en ese proceso de haberte dormido unos segundos, la película se te metió al sueño, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que es como un mundo bien duermevela, ¿no? Bien surreal, ¿no? Y yo digo que sí, o sea, efectivamente, también puede pasar eso, ¿no? Ese cruce entre la vigilia y el sueño, ¿no? Entonces creo que más allá de esta experiencia de Valentina, me parece que hay una necesidad de explorar la parte experiencial, y creo que el cine experimental te lo da con más posibilidades que una película común y corriente, ¿no? Porque hay un trabajo especialmente sonoro. Por ejemplo, en las películas silentes, hace un tiempo también hablaba con una amiga lo incómodo que podría ser. Es decir, por ejemplo, yo llegaba recién de comer, me iba a ver una película experimental y me sonaba el estómago, ¿no? O sea, yo dije, uy, que nadie me escuche, ¿no? Es como que se escucha o cuando la gente está tosiendo, o cuando estornudas, o mueves la butaca, es otra sintonía con la obra. No solamente es, o sea, ¿por qué el cineasta la hace sin sonido, no? Es porque deseas que explores también el sonido del entorno, ¿no? O sea, sí hay un funcionamiento del cine con lo real, ¿no? Y creo que lo experimental lo plasma de manera clarísima, ¿no? Con el trabajo del ritmo de las imágenes, esa conexión con un mundo posible, ¿no? De la observación de un mundo, de las diferentes ramas experimental, ¿no? Porque hay mucho experimental documental, ¿no? Experimental también abstracto, donde uno ve solamente rayas y formas, o un tipo de experimental más etnográfico, ¿no? Entonces, creo que hay muchas posibilidades de conectarse, pero cada una de ellas se va a llevar a algo muy relacionado con la experiencia, totalmente, ¿no? Sí, me hace pensar en todas estas experiencias que nos cuentas. Me parece muy, muy particular porque sucede mucho en las proyecciones del experimental. Hace poco hicimos una proyección aquí en Boyacá, en Tibasosa, de una selección de obras de Germain Dulac y de Mary Menken. Y digamos que yo ya solté un poco la angustia sobre todo en esas películas silentes que suenan las butacas, y entonces como que la incomodidad sale a flote, y pasaron dos cosas que tu conversación me hace evocar. La primera fue que se salieron 3 personas, y cuando termina la proyección, estas personas entran y dicen, no pude, o sea, entré en un trance en que a una le dio mareo, como náuseas, así como que la película se vuelve muy estomacal, y yo decía, esa es la apuesta, de repente esas son ganancias, porque entonces nos relacionamos con la imagen sonora y el movimiento desde otro lugar. Y un señor que también estuvo en la proyección, le empezaron a hacer así como bromas porque lo vieron dormido. Y le habló mucho, le gustó mucho y hablaba mucho, pero entonces le dijeron, como si usted se durmió. Y él dijo, no, eso fue una manera de protegerme. Y resultamos conversándolo, y claro, pasa esto de que cuando te duermes hay también como cierta edición de la película, ¿no? Claro, sí. Te reapropias de ella. Y creo que está muy bien asumirlo, y lo que nos cuentas de Valentina, desde la crítica, el decir, me quedé dormida, hace parte de la experiencia, porque no tiene que uno, por el hecho de gustar del experimental o tener un interés, como que estar permanentemente abierto, porque habrán obras que no lo atraviesen a uno. Sí, totalmente, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de la defensa, ¿no? Del espectador, ¿no? Porque el cine experimental justamente genera una relación muy física, ¿no? No solamente por esta ausencia de sonidos, ¿no? Yo sé cuando la película es silente, yo ya sé a lo que me voy a someter, ¿no? Y yo sé que se van a escuchar ruidos fisiológicos, que la gente va a estar probablemente incómoda. Por ejemplo, me pasó el año pasado, creo, este año, en una película silente, 40 minutos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí es como ese extremo, ¿no?
Y también pasa con estas otras películas que buscan someter a la mente también, ¿no? Los que usan demasiado Flickr, ¿no? Y te advierten, ¿no? Al inicio, por si acaso, las personas que tengan problemas con epilepsia, ¿no? Que te advierten, ¿no? Por esa sensibilidad de las obras, y uno dice, bueno, de repente me da a mí, me ha pasado, ¿no? Yo digo, de repente no sé, pero de repente me expongo y de repente me da un ataque ahí, porque son experiencias, algunas de ellas muy intensas, ¿no? Y efectivamente creo que esa parte experiencial la podemos escribir, podemos contar, ¿no? Yo creo que eso es parte también del aspecto crítico, por eso esta aproximación que hace Valentina Giraldo me parece sumamente interesante, ¿no? De hablar de estos periodos de duermevela, porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Dormirnos en una obra y sentir que no la hemos dejado de ver, ¿no? Sino sentir que la hemos aprovechado en otra dimensión, ¿no? Obviamente no me voy a dormir de principio a fin, ¿no? Mejor no digo que la he visto, ¿no? Pero sí considero de que es, el cine es eso, ¿no? El cine surge como, bueno, los primeros estudiosos del cine lo veían como una máquina de sueños, justamente como una posibilidad de extender esa dinámica del sueño, ¿no? De los tiempos, de jugar con los espacios, ¿no? O sea, entrar a un lugar y luego estar en otro. La misma lógica cinematográfica es un artificio, ¿no? Entonces ese juego del artificio también está en nuestra experiencia, ¿no? De conectarnos con esa película, con nuestro cuerpo. En mi caso, no solamente, a veces se decía, ¿no? Los estudiosos también de la comunicación, de que uno ve una película y es una persona pasiva, ¿no? Estás viendo nada más, ¿no? Pero no es así, ¿no? Yo creo que sí hay una puesta del cuerpo cuando uno ve la película. Obviamente no estoy tocando, no estoy corriendo, pero sí hay una dimensión sensible, ¿no? Muy, muy, muy fuerte ante este tipo de películas, ¿no? Ante las películas experimentales, ¿no? Y muchos artistas y cineastas son conscientes de eso y por eso ese trabajo, ¿no? Esa necesidad también de plasmar esa obra con relación al espacio y al espectador, ¿no? Sí, pensando un poco en esa dimensión sensible y trasladándola a la crítica como un espacio de expresión y que también es experiencial, quisiera que conversáramos un poco sobre este libro que publicaste en el año 2020, María Vice, en la revista Mauta, Los orígenes de la crítica de cine en el Perú, porque de repente, claro, escribir sobre una mujer que hacía crítica en los años 20 y que además tenía en este momento histórico preguntas del orden del feminismo y de otro tipo de digamos, de problemáticas socioculturales que estaban en el territorio, pues es un poco también un ejercicio de activismo, ¿no? Hay allí una sensibilidad como, no sé si sea, digamos, la expresión correcta, pero como de reescribir la historia, porque la historia, pues, permanentemente se escribe. ¿Cómo fue esta experiencia en términos, pues, de tu proceso y de tus sensibilidades allí puestas en cuestión? Sí, bueno, eso surge también cuando estaba en la universidad. En realidad ese es un proyecto que tomó muchos años. Cuando estaba en los últimos ciclos de la universidad, leí algunas revistas, estas de Amauta, de José Carlos Moretti, y vi que ahí se hacía crítica, ¿no? Y que se comentaba y lo hacía esta mujer, María Vice, que era además una escritora, novelista, cuentista, poeta, ¿no? Era muy multifacética. Y lo dejé ahí, ¿no? Como que me interesó, escribí algo y lo dejé. Luego lo retomé cuando tuve que hacer mi tesis de pregrado. Hice mi tesis sobre ella, sobre esos textos, y también ya lo olvidé, lo dejé ahí. Después me contacta una editora, Lisbeth Alvarado, de Gafas Moradas, y ella me dice, ¿qué te parece si tu tesis la amplías y lo publicamos, ¿no? Porque no se ha hecho casi nada sobre esta autora, ¿no? Y fue iniciativa de ella en realidad, ¿no? Porque eso lo tenía como guardado, mi tesis estaba ahí online porque era una tesis que la universidad lo publica, ¿no? Y porque efectivamente en el contexto de Perú en los últimos 5 años, a partir de 2019 más o menos, es que se empieza a publicar sobre mujeres de inicios del siglo XX, ¿no? Mujeres en el campo de las leyes, mujeres en el campo de la literatura. Entonces, un poco por esta necesidad de un entorno académico es que me contacto a esta editora y ve una posibilidad, ¿no? Entonces, en el momento de reescribir
porque la tesis tenía varias imprecisiones, además es una tesis que yo había hecho hace más de 10 años. No era el clima actual de los feminismos, ni era el clima de la reivindicación de mujeres que aportaron a la historia, ¿no? Era un contexto muy distinto. Yo lo hacía desde el ámbito de la crítica en sí, ¿no? Sin estos factores más de contexto, ¿no? Histórico, ¿no? Entonces, gracias a Lisbeth, tuvimos varias reuniones y un poco vimos cómo se podría enriquecer el texto, ¿no? Y así fue que yo le fui agregando, me metí de nuevo a investigar sobre los feminismos del inicio del siglo XX, sobre el cine como una posibilidad desde las mujeres también, ¿no? Y fue de esa manera en que articulé un poco, y también sobre el contexto, algunos tópicos que esta autora había tomado como prioritario y que yo no lo había visto bien en la primera vez que hice el texto, que tenía que ver de la visión de María Vice sobre el cine como una herramienta educadora, ¿no? Pedagógica, ¿no? A ella le interesaba el cine como una posibilidad para que los niños pudieran acceder a criterios de belleza, ¿no? de ideales supremos, ¿no? Un poco pues el interés, ¿no? de publicar, ¿no? Por un lado era esta visibilidad de mujeres que hacían crítica, porque no aparecían en los libros de historia, como mencionas, no estaba, ¿no? A lo mucho le habrían dado una línea, ¿no? Y María Vice, que hizo textos en la revista Mauta, tal, nada más. Pero nunca se habló de sus motivaciones o de por qué una mujer en aquellas épocas le interesó hacer una crítica de manera sistemática, organizada, publicada en una columna, ¿no? Eso sí me llamó mucho la atención y he seguido, hasta ahora sigo investigando. Pienso editar otro libro, estoy en ese proceso de investigación, de recopilación de algunos textos de ella, pero ya no con relación al cine, sino con relación a su concepción de feminismo, ¿no? Porque en esa época había muchos feminismos en América Latina en general, ¿no? Había muchos feminismos y también había unos feminismos conservadores, ¿no? Como también lo pueden haber ahora. Y en esa época era un feminismo que sí asumía un tipo de liberación de las mujeres, pero a partir de su rol materno, ¿no? Su rol como madres, como educadoras de esas nuevas generaciones, ¿no? Y un poco eso es lo que ella abanderaba en realidad, ¿no? Que era un tipo de feminismo que estaba en conflicto con el feminismo más reivindicativo de los derechos de las mujeres, del derecho al trabajo, el derecho al voto, ¿no? Ella estaba un poco pero hablaba de un feminismo cristiano o de un feminismo basado en esto que menciono, ¿no? Sumamente conservador, pero al fin de cuentas un tipo de feminismo para aquellos años creo que de todas formas importante, ¿no? Sí, total. Y siento un poco, pues, para quienes nos escuchan, el libro del que Mónica nos estaba conversando, pues, se puede adquirir por redes sociales, por medios digitales y también quizá un poco a partir de este ejercicio de, como decíamos, de reescribir esta historia, pues ya hoy aparecen ciertos documentos incluso que han sido restaurados de estas columnas, entonces muy recomendada María Vice para quienes nos escuchan y un poco para pensarnos ese trasegar del feminismo en Latinoamérica y comprenderlo en sus dimensiones espaciotemporales y apropiarnos de él. Siento un poco que toda esta conversación que hemos tenido, Mónica, a mí me da la sensación que hay cierta desconfianza en relación con ciertos procederes, digamos, por ejemplo, ahora de la historia cultural con María Vice, pero también del proceder de los funcionarios que están en torno a cómo se ve y cómo se hace cine, pero también frente a la crítica. Y partiendo de esa pregunta, que es la pregunta que ahorita mismo nos tiene un poco vinculadas estomacalmente a este ejercicio de conversar con diferentes agentes del cine, quisiera preguntarte cómo ves el panorama actual de la crítica de cine en Perú y en Latinoamérica. Sí, la crítica en realidad se ha vuelto
lamentablemente un oficio muy marginal. En la medida de que, por ejemplo, los medios tradicionales ya no tienen columnas de cine, ¿no? Pero tampoco se ha desplazado a nuevos medios, ¿no? Es decir, los nuevos medios digitales tampoco tienen columnas o espacios dedicados a una crítica, ¿no? Lo que invade esto que llamamos las notas periodísticas sobre cine, un tipo de fandom, ¿no? Pero no necesariamente un oficio reflexivo. Entonces la crítica se ha desplazado de alguna manera a estos espacios autogestionados. En Perú, por ejemplo, las revistas que existen o publicaciones son de grupos de personas que reciben donaciones o que ganan proyectos, pero no es que dependan de un medio que les da una cabida, ¿no? Cine Encuentro, por ejemplo, es una página de cine peruano que ya tiene, creo que más de 15 años también, y subsiste, ¿no? Desde ese compromiso particular de sus miembros, ¿no? Y así, hay algunas publicaciones como La Ventana Indiscreta en la Universidad de Lima, que son artículos que surgen dentro de la universidad, ¿no? Pero digamos que es muy limitado, ¿no? Y lo que sí hay son los podcasts, ¿no? Los influencers que hablan de cine, ¿no? Que de alguna manera yo creo que en sí no es parte del oficio crítico, sino más bien otro tipo, ¿no? de acercamiento que permiten las redes hoy en día, ¿no? Porque a veces me pregunto qué se podría comentar en 10 segundos, ¿no? O en un video de 30 segundos, o uno puede encontrar en TikTok, ¿no? Las 5 películas más importantes que nunca más te debes perder. Y claro, son videos, creo que pueden ayudar a visibilizar algunas obras, pero no es efectivamente crítica, ¿no? Y creo que sí hay, también hay muy poco podcast aquí. La gente no suele escuchar mucho en la medida de que prefieren escuchar otros podcasts, digamos, de otros temas, ¿no? No es el problema no es el podcast, sino los temas, ¿no? Y muchas veces aquí tengo la percepción de que no lo consumen mucho. Pero sí, es un problema, creo, global, ¿no? Este desplazamiento de la crítica se ha convertido en realidad en espacios autogestionados y hay una conexión muy cercana de la crítica con los festivales, ¿no? Con las muestras, ¿no? Dependiendo también de los espacios, ¿no? Pero creo que en suma es un problema, ¿no? Muy fuerte y ya nos hemos ido acomodando en todos estos años, ¿no? Porque esto no es nuevo, ¿no? Sí, esto que nos cuentas me hace pensar en algo que se ha denominado como la crisis de la crítica, que viene incluso desde Oscar Wilde, que preguntaba, bueno, siendo honestos, ¿para qué sirve la crítica de arte? Pero digamos ya hacia finales del siglo pasado, inicios de este siglo, como que permanentemente se ha conversado sobre esta, comillas, crisis de la crítica, y han habido diferentes aspectos pues, que caracterizan esta discusión, las mutaciones del cine en términos materiales, la llegada tan avasalladora del video, el cambio de pasar de la sala de cine a las plataformas de streaming, internet, todos estos además espacios que son más de divulgación que crítica de cine, que también son avasalladores en internet. De pronto también esta relación que hay entre la crítica y los festivales, que resulta siendo como muy distante de la pregunta crítica por las películas y se vuelve más una cosa de publicitar las películas. Quizá también esta tradición de la crítica que se resiste a esas modificaciones y a esas mutaciones, y también un poco lo que nos conversaba sobre estas condiciones concretas en que el oficio se ha modificado, ¿no? Hay cierta precariedad laboral para el crítico de cine, ya es muy difícil encontrar que el oficio sea remunerado. La mayoría de estas plataformas digitales que se ocupan del tema, que se preguntan por el tema, lo hacen, como nos contabas, desde el compromiso de quienes están allí, más que desde una posible remuneración económica. La crítica, esta característica de los periódicos, de la prensa, que
que responde a cartelera, que tiene como estas características, cada vez es más chiquita, o si no es que se ha eliminado por completo de estos espacios. ¿Cómo ves esta crisis de la crítica? Sí, bueno, sí, definitivamente hay una crisis, ¿no? Pero también es una crisis de lectores, ¿no? En realidad, no solamente pensando en una responsabilidad absoluta de los críticos, hay un desplazamiento evidente, pero también hay un asunto del interés de los lectores y lectoras, ¿no? Por ejemplo, en Decibel tenemos, digamos, un público cautivo de 5.000 lectores al mes, digamos. Yo creo que ya es bastante para lo que ofrecemos, digamos. Es decir, para el tipo de películas que abordamos, para el tipo de producciones o el tipo de entrevistas que colocamos, que hacemos. Entonces, yo estoy pensando, ¿no? Un poco cuáles son esos intereses de los lectores, que sin duda no son los intereses de los lectores en medios más amplios o de lo que se espera en las redes sociales, ¿no? Por un lado hay una crítica, hay una crisis, como tú mencionas, que es una crisis, creo, permanente de ver las películas como parte de un sistema publicitario. Sin duda, eso es algo que ha nacido con la crítica en sí, ¿no? Pero hoy está llegando a unos niveles un poco más descarados, ¿no? Como un descaro, ¿ya? Y por otro está esta relación, ¿no? Con los públicos. Evidentemente el público probablemente no quiere escuchar hablar mal de determinadas películas, ¿no? O sienten que están afrentando su gusto, ¿no? Lo veo más que todo en películas más grandes, ¿no? En producciones un poco de Movie o de otras, ¿no? Que la gente comenta también en redes, o con esto de Letterboxd, ¿no? El Letterboxd también está creando toda una cultura de las estrellitas, fomentando algo que ya existía, ¿no? Esta cultura de las 5 estrellas o 3, reducir una película a estrellitas. Yo lo hago, pero yo no lo hago por un fin de darle estrellitas, sino porque tengo como un control de las películas que voy viendo y digo, bueno, las coloco acá y ya sé a fin de año qué he visto, qué no he visto, qué me falta, ¿no? Lo tomo como una cuestión más burocrática. Pero sí, ¿no? Es todo un tema que está surgiendo, ¿no? Pero creo que tanto es una crisis de crítica como también una crisis de aquello que los espectadores y lectores buscan, ¿no? En una plataforma, en un lugar. Más bien creo que es lo contrario, ¿no? Cada vez menos las personas van a leer crítica porque consideran que la opinión del crítico no es necesaria, ¿no? Como decías, citando a Oscar Wilde, ¿no? O sea, no solamente es un para qué hacemos la crítica, sino para quiénes, y esas personas lamentablemente no les está interesando, ¿no? Pero va a depender, ¿no? Es decir, la gente que sí lee Decibel está buscando algo, ¿no? Que no está en ese otro lado, y creo que eso es lo que nos sigue manteniendo, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y es un espectador probablemente interesado en, como tú dijiste al inicio, un tipo de curiosidad, en un tipo de búsqueda de otras obras, de diferentes. Además que también hay un desplazamiento, hay mucha gente que le interesa el cine africano, el cine latinoamericano, el cine asiático, lejos del cine surcoreano, ¿no? Entonces por ahí también creo que las nuevas plataformas de streaming están colaborando también de alguna manera a ese descentramiento, aunque no es como debería ser aún. Mónica, yo tengo realmente un recuerdo lleno de afectos contigo, porque les cuento a quienes nos escuchan, yo tuve la oportunidad y la fortuna de conocer a Mónica en un proyecto formativo del Ministerio de Culturas aquí en Colombia, que se llamó Encuentro de Crítica de Cine. Y Mónica fue en su momento la formadora con la que yo trabajé, y digamos que mi interés con la crítica fue muy particular, porque yo vengo de un área que no es la cinematografía, yo vengo del área de la filosofía, y cuando entro al mundo del cine como que buscaba agarrarme de cualquier lugar para aprender sobre cine. Entonces mi acercamiento a la crítica fue precisamente como una manera de aprender sobre cine. Inicialmente lo vi como ir sobre cine. Pero me encuentro con un proceso de formación que tú nos diste, esto fue en el año 2020, y encuentro por primera vez algo que yo no conocía, que era el videoensayo.
quisiera preguntarte un poco pensando en esto que nos hablabas hace un momento sobre esos posibles interlocutores de la crítica. Claro, es que me suceden varias cosas, porque al inicio de la conversación decías, confiamos en seguir escribiendo. Entonces la escritura como me da a mí la sensación como algo que está íntimamente ligado a la crítica, pero también está esta experiencia con el videoensayo. Entonces, ¿cómo ves un poco pensando en esa crisis de la crítica, estos otros posibles lenguajes o estos otros posibles medios para acceder a otros públicos con otros órdenes de consumo? Sí, el videoensayo permite justamente, alcanza algo que la crítica escrita no puede, ¿no? Es decir, la total intervención en la obra, digamos, para producir un sentido, ¿no? En mi caso, por un tipo de ola también, ¿no? Digamos que en el 2012, 2013 hubo una serie de videoensayos que empezaron a surgir con mucha fuerza a partir de diversas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en Fandor se hacía bastante videoensayo, en plataformas tipo, no recuerdo si era en Movie, ¿no? En The Notebook, empezaron a sacar tanto en revistas como en revistas académicas, ¿no? Más de universidades, y un poco vi que era una oportunidad algunas ideas a partir del trabajo de Adrian Martin también, de algunos videoensayistas, ¿no? De Kevin Lee, ¿no? Entonces un poco en esa lógica, pero también es una manera de hacer crítica, pero que no se distancia del aspecto escrito, ¿no? Porque de alguna manera el videoensayo se fundamenta en un breve texto, ¿no? En un texto, de alguna manera es como un complemento, ¿no? Y me pareció que era una vía sumamente interesante para plasmar aquello que la crítica escrita no me permitía, ¿no? Que era ir de frente al grano de determinadas escenas o determinados gestos de la imagen, que probablemente si los describía no iban a estar claros, ¿no? Entonces fue sobre todo en esa lógica, ¿no? Que he hecho no sé cuántos videoensayos. Más bien lo he dejado por un tema de tiempo, pero sí tengo ideas, ¿no? De cosas pendientes que digo, voy a hacer de esto, voy a hacer lo otro, y me escriben algunas personas para pedirme permiso para proyectar esos trabajos en sus universidades o en algún evento académico. Por ejemplo, hice uno sobre un corto de Alice Guy, un corto de la mujer de los, no me acuerdo el nombre concreto, pero es un corto de 1909, me parece, bueno, 1906. Entonces yo lo hice un poco porque las imágenes me permitían, lo hago de acuerdo a esas motivaciones particulares, ¿no? Voy a hacer sobre esto y tengo varios pendientes, ¿no? Pero efectivamente creo que hay una simbiosis entre esa imagen y el texto escrito, ¿no? Creo que no se puede desligar. Incluso Adrian Martin también tiene algunas posiciones sobre eso, porque empezaron a surgir videoensayos como solitarios, ¿no? De imágenes que eran muy crípticos, que eran como muy difíciles de comprender, volvían, digamos, a ver un texto ahí que permita la entrada, no sé si una explicación, pero sí una justificación. Y por otro lado, también me interesa el videoensayo como una manera creativa, ¿no? Así como tú lo propusiste esa vez en ese taller, de una vía para la experimentación también. Creo que hay muchos realizadores que han empezado a hacer videoensayos y han estado en festivales, ¿no? Han estado en festivales, en muestras. Cogonada, que es un famoso videoensayista, de pronto estrenó películas, claro, ya no videoensayos, ¿no? Pero sí me parece como una oportunidad de experimentación, de creación, ¿no? No solamente es crítica en la medida que se ve también a la crítica como, bueno, en Perú, algunos lo llaman un oficio parásito, ¿no? Lo llaman como que el crítico nunca va a crear nada, ¿no? Que el crítico no, es incapaz porque es un cineasta frustrado, ¿no? Entonces lo ven como alguien que no crea.
pero el acto de reflexionar, el acto de darle una dimensión a una obra audiovisual, para mí es un acto creativo. O sea, yo pongo todos mis sentidos, pongo ahí una manera de acercarme a la película. Yo la considero particular, no única, ¿no? Por algo somos sujetos con una sensibilidad, ¿no? Y eso no me interesa compartirlo. Pero yo creo que el videoensayo también permite eso, ¿no? Permite justamente afianzar ese aspecto creativo de la crítica, ¿no? No porque comento la obra de otros, no solamente imito, ¿no? Solamente me dedico a detectar errores, ¿no? Sino es una obra también donde uno pone su experiencia, ¿no? Su conocimiento. Sí creo que la crítica necesita, ¿no? También de un alimento, digamos, constante, ¿no? Que es ver películas, obviamente, ¿no? Y también, como lo decía, ¿no? El experimentar, por ejemplo, relaciona mucho con la poesía en algunos casos, con ese modo de traer imágenes, ¿no? Pero claro, ¿con qué poesías lo puedo asociar? O en tu caso, ¿con qué obras filosóficas? Si hablamos del tiempo y del espacio, o del ser, digamos, entonces creo que es sí, ¿no? La crítica es uno de esos nexos, ¿no? Esas relaciones. Justamente la crítica más rica es esa, ¿no? Una que me interesa leer también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esas posibilidades como expansivas de la crítica como un acto creativo. Digamos que a eso le venimos apostando y tiene que ver mucho con esta formación que tuve la fortuna de tener contigo, Mónica. Nosotros nos dejamos ir con el videoensayo como a una serie de experimentaciones y de exploraciones un poco para también cuestión esta figura. Primero, pues de algo que nos comentabas al inicio, ¿no? Como que el crítico, la crítica como este juez que en su momento lo fue y que podía o bien destruir o bien llevar al estrellato a una película, pero también como esta figura solitaria, sí, que vive como en su propio mundo, ¿no? Y que nos parecía muy problemática porque pasaba un poco lo que pasa con la filosofía académica, y es que resulta siendo para un círculo muy cerrado, muy hermético, muy nicho, y entonces se rompe este objetivo, digamos, de pensarnos esta crítica como esta acción de agenciamiento entre públicos y obras y autores y problemas y preguntas cinematográficas. Entonces tuvimos la experiencia, por ejemplo, de pensar en el volumen de la fanzine. Tuvimos 7 mujeres tales de una región popular, que es el Valle del Cauca. Y uno de los videoensayos que nos permitimos experimentar fue conversar con 7 mujeres, amigas, cercanas, quizá no tan cercanas al experimental, pero sí cercanas a los afectos, sobre estas otras mujeres. Y entonces ahí se crearon unas conversaciones muy interesantes y esto fue registrado y aparece allí. Entonces, claro, nos preguntábamos como realmente esto sí será crítico, ¿esto qué es? Pero el videoensayo nos permitió jugar un poco a pensarnos que la crítica podía ser colectiva. ¿Qué piensas al respecto? Ayer, particularmente en un proceso formativo sobre crítica, donde no se escribió, y para mí eso fue rarísimo, y hice la pregunta, me decía Sebastián, que era como quien dirigía este espacio, que ellos consideraban la crítica también como la conversación. Y esto me voló y detonó muchas cosas. ¿Cómo te posicionas frente a esas posibilidades de lo colectivo de la crítica? Sí, totalmente. Por ejemplo, en Decipfilm, no sé si llamarlo colectivo, pero sí le damos un valor sumamente importante a las entrevistas, ¿no? Hacemos bastante entrevista porque sí nos interesan los procesos, ¿no? Lamentablemente hemos dedicado, no sé si la palabra es lamentable, pero hemos dedicado mucho tiempo a entrevistar, por ejemplo, directamente cineastas, ¿no? Pero yo digo, quizás también sería interesante abordar otros campos creativos, ¿no? Porque sí creo también que el trabajo del cine
en algunos cineastas evidentemente solitario, ¿no? Sobre todo en cineastas experimentales, ¿no? Que son ellos los que hacen todo 100%. Pero otro tipo de obras sí sería interesante ampliarlo, ¿no? Incluso la labor de las críticas, de las historiadoras, ¿no? De ampliarlo un poco más. En ese sentido sí me parece una herramienta sumamente interesante la crítica, las preguntas, las interrogantes en una entrevista, ¿no? Ese desglose de una visión crítica, ¿no? Que puede estar allí, ¿no? Y por otro lado, yo trabajo en 2 cineclubes también, ¿no? De 2 universidades, y ahí constantemente existe práctica crítica, ¿no? Es indesligable de la misma apreciación, del encuentro de las personas con las películas, y romper un poco esto de hablar de las películas efectivamente como temas, ¿no? Sino adentrarnos justamente a hablar de las películas, a sus intenciones, a sus motivaciones también políticas, determinadas formas audiovisuales que aparecen allí, ¿no? Creo que sí me interesa esa cuestión más como dialógica, ¿no? De generar crítica. Y a veces me siento como media vampiro, porque digo, qué interesante esta idea, la voy a escribir después, ¿no? Pues yo digo, no lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Pero sí es interesante cómo se van produciendo estas ideas desde el diálogo colectivo. Definitivamente sí estoy convencida de que estos espacios son urgentes, ¿no? Hay cineclubes o festivales incluso, lo que me parece lamentable, que ponen la película y acaba y se van. Y yo digo, pero si la clave es el diálogo, la clave es justamente la discusión. Y lo interesante, que es otra cosa que yo valoro mucho, es que la gente se queda a las conversaciones, ¿no? Se queda a los diálogos, se queda a charlar de las películas, y a veces lamento, por temas burocráticos, por temas también de libertad, no las grabamos, porque la gente se siente libre, de que no hay una cámara, de que no haya algo. A veces me apena eso, pero creo que ese es un valor de esa libertad, ¿no? De que la gente pueda expresarse como quiere sin tener ya estoy grabando, por acaso, ¿no? A veces, incluso los mismos cineastas se reprimen cuando ven una cámara, cuando van a los conversatorios, ¿no? Pero sí me parece interesante eso que mencionas, ¿no? Esta cuestión más de diálogo, que la veo como una práctica muy relacionada con aquello que la crítica debe motivar, ¿no? Que es el espíritu crítico, ¿no? Una mirada más abierta, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Creo que sí es indispensable, ¿no? En cualquier labor crítica, ¿no? Un crítico de escritorio no sé, lo veo sospechoso, ¿no? Sospechoso. Yo creo en esa cuestión más amplia, ¿no? Eso que mencionaste, la crítica como activismo, pero eso tampoco es sino como generar espacios, la importancia del diálogo, la importancia de las entrevistas, la importancia de la conexión con el público en ese aspecto, ¿no? Y que reconozcan que hay un trabajo de la crítica que no es un texto escrito necesariamente, o un video, sino que se extrapola, ¿no? a otros ámbitos, ¿no? Mira que me haces pensar en nuestro tercer volumen que se dirigió al Caribe colombiano. Pues tuvimos como la idea de ir al territorio. Digamos que, claro, estamos en Colombia, pero el Caribe, de donde yo me encuentro al Caribe, son horas de bus. De hecho, fueron 24 horas en bus que tuve que hacer para llegar allá. Y nuestra apuesta era, en la Fanzine buscamos hacer como un reconocimiento de la memoria del cine experimental. Entonces nos interesan obras de hace un montón de tiempo, ¿no? De hecho, la que se considera la primera película experimental colombiana se realizó en Barranquilla en los años 50. Entonces hicimos una selección de estas obras y buscamos como alianzas con espacios culturales en Barranquilla que tuvieran ya sus propios públicos, que tuvieran consolidado su espacio, y nos fuimos a hacer proyección de estas obras que algunos conocían, otros no, y les pedimos permiso para grabar el foro después. Y claro, la cámara es sumamente invasiva, intentamos dentro de lo posible que no lo fuera,
pero el documento que resulta de este registro, pues resulta siendo un video ensayo también, y nos pasaban cosas geniales, porque verlo en territorio, además que yo soy de Tierra Fría y allá es un calor impresionante, entonces incluso te cambia tu perspectiva al ver estas películas con este calor, pero además estás en diálogo con personas que son de este territorio, entonces se relacionan con las películas desde otros lugares, y la conversación que se dio fue sumamente enriquecedora, y mucho de lo escrito se modificó también a partir de todas estas ideas que surgieron de la conversación, que no son ideas de nadie, sino que son como estas ideas colectivas, pues, que aparecen allí y que resultan siendo bastante enriquecedoras. Fue una experiencia muy, muy interesante, y nosotros seguimos jugando un poco con este ejercicio de que gracias a ti apareció en nuestro estómago, de bueno, el video también es una herramienta, cómo podemos instigar esta herramienta para generar posibilidades de conversación sobre cine. Mónica, ya para terminar y un poco pensando en todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son como las singularidades de hacer crítica en Latinoamérica? Pensando en de dónde viene la crítica y cómo se están rompiendo ciertas tradiciones, se está volviendo sospechoso cierta forma de hacer crítica. Sí, por ejemplo, creo que hace 2 años, salió esta famosa lista de Sight and Sound, ¿no? De 100 películas, las mejores películas de la historia del cine. Y una de las quejas es que qué poco de Latinoamérica, ¿no? No hay nada casi, ¿no? Era como el sentido común, porque ahí se habían reunido a críticos de todo el mundo, y todos los críticos votaron, y obviamente en esas 100 creo que no había ninguna latinoamericana, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la crítica también desde esa lógica? ¿No? Porque muchos se quejan, ya, no hay película latinoamericana, pero si uno tiene la posibilidad de producir, ¿no? Esa importancia del cine latinoamericano, ¿no? Creo que las últimas, las tecnologías han hecho posible que películas perdidas o películas en estado terrible, ¿no? Se recuperen. Como tú has mencionado, has recuperado una memoria del Valle del Cauca, por ejemplo, que quizás hace 15, 20 años no podría darse. Yo creo que ahora tenemos esa posibilidad, en el caso de Perú igual, películas que yo no había visto nunca porque están perdidas, las han recuperado. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer para aportar, ¿no? A esa visibilización dentro de nuestros propios, creo yo, primero territorios, espacios, digamos. Por ejemplo, en este cineclub que te menciono, tratamos de poner cine peruano la mayoría de veces, la mayoría de ciclos, o cine latinoamericano también. Entonces creo que hay una responsabilidad, ¿no? en ese aporte de visibilizar un cine hecho por mujeres, por comunidades desplazadas, marginalizadas, mucho cine comunitario, ¿no? Digamos, a las personas les interesa, ¿no? Yo hice hace poco un ciclo de cine amazónico de la Escuela de Cine Amazónico aquí en Perú, y fue bastante gente, y hice un ciclo de cortos, ni siquiera hice de cortos, son programas de 6, 7 cortos, y la gente le interesa. Entonces creo que eso sí es interesante como experiencia, ¿no? De generar espacios para ver un cine no tan visto, por un lado, como ya hemos estado hablando en toda esta sesión. Pero creo que ahí está lo importante, ¿no? De tener espacios para hablar un poco, ¿no? De lo que se produce en América Latina, ¿no? Y ver también, ¿no? Cómo se pueden generar estos lazos hacia afuera, ¿no? Porque ahora lo digital, como ves, cualquier persona puede entrar a nuestras publicaciones, nuestras revistas, y creo que eso es importante, ¿no? Más allá de los festivales, más allá de las muestras, ¿no? Está también en esos espacios que producen, ¿no? Esa posibilidad de ampliar, ¿no? la mirada en torno al cine latinoamericano, que en realidad es un gran desconocido, ¿no? En Perú el gran desconocido es el cine peruano, se ve muy poco, y el cine latinoamericano aún más, ¿no? Es muy difícil
Y creo que ahí es interesante. Y creo que hay críticos muy jóvenes que sí están interesados en eso, ¿no? En mirar el cine de su propio país, recuperar, por ejemplo, con el Festival de Valdivia se hizo un mapa de cine latinoamericano, un poco en respuesta a este mapa, a esta lista de Sight and Sound, y se buscó un poco buscar a críticos, programadores latinoamericanos. Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de que en Centroamérica no había casi nada. No solamente, obviamente tienen mucho cine, pero no había muchos críticos, no había muchos, entonces o sea, no es que no hayan, sino no están mapeados, no están las redes. Ha habido hace poco un festival de Costa Rica, que siempre hay, y estuve revisando su programación y veía, cuántas cosas hay, un montón de cosas interesantes. Digo, ¿cómo las veo? ¿No? ¿Cómo llegan a Perú? ¿Cómo llegan a otras partes? Entonces, hay un tema, no existe un gran festival latinoamericano, un lugar no, o sea, hay lugares, ¿no? Cada país tiene, pero uno que la gente diga, tengo que enviar, ahí va a ser, ¿no? O sea, ya siquiera por un tema de marketing, ¿no? No hay, ¿no? Entonces sí es bien complejo, ¿no? Propio de países pues que tienen entonces estructuras sometidas, ¿no? Culturales también, ¿no? Atraídas por todos los sistemas más amplios de las industrias culturales, ¿no? Pero quizás por ahí creo que ese es el reto, ¿no? A futuro, ¿no? Sí, estamos llenos de retos con la crítica de cine y sobre todo en esta región. Mónica, de verdad, muchísimas gracias por tus reflexiones, tus miradas. Ha sido muy, muy lúcida esta conversación en que nos das un montón de herramientas para desconfiar de la crítica y para repensarla y cuestionarla desde diferentes ámbitos. Y a todos quienes nos escuchan, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar en estos espacios emergentes donde queremos conversar sobre cine, conversar sobre crítica de cine y hacer un poco este ejercicio que Mónica nos cuenta de reescribir la historia y de repensarnos nuestro lugar y el lugar de nuestro cine y de nuestra escritura y de nuestras formas en el mundo. Muchísimas gracias, Mónica, a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio con nuestro podcast de La Fancine. Crítica colombiana, experimental, crítica colombiana, amantes del cine, colombiana, crítica, crítica del cine y video experimental, crítica del cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental.